buenos días tengan todos ustedes, hermanos de Fuente de Vida, amigos que nos están viendo por cualquier red social que puedan ustedes acceder. Damos gracias a Dios porque tenemos un día nuevo, un domingo nuevo, que estamos aquí por este medio reunidos. Gracias a Dios que estos años tenemos la tecnología para podernos ver un poco por medio de esas pantallas. Por medio de mis padres, los pastores Ramón y Carmelita, les damos la cordial bienvenida este domingo. Y aparte, pues quisiéramos estar juntos, pero pues ya entendemos las situaciones que ha contraído o que nos llevan más bien a quedarnos en nuestra casa con todo esto que estamos pasando. Tengamos un poco más de paciencia. Vemos en las noticias que los semáforos ya están empezando a cambiar de color, que algunas partes ya se pueden pasar, pero pues lamentablemente aún nosotros, la casa de Jehová, tenemos que estar en nuestras casas y seguimos por este medio reunidos. Creo yo que todos nos extrañamos mucho, creo yo que a todos, unos a otros, ¿no? Nos falta el abrazo ese que nos dábamos en la mañana siempre, ese abrazo caluroso por medio de nuestros hermanos. Y pues antes de empezar quisiera contarles una anécdota que en estos días me pasó, que es referente a todo lo que hemos estado viviendo. Un día yo ahora en el hospital estaba con una paciente y no sé, yo creo que una compañera mía escuchó cómo yo le hablaba, cómo yo la trataba, a lo mejor. Perdón. Entonces, esta amiga me decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener tranquilidad, para estar tranquila, otra vez lo repito, para, pues más que nada, para estar a gusto en medio de todo lo que estamos viviendo? Ustedes saben que pues yo soy enfermera y es muy desgastante todo el equipo ese de protección que nos ponemos. Entonces esta compañera me hacía esas preguntas y esas preguntas a mí me hacían meditar. Como ustedes se imaginan, esta compañera sabe que yo soy cristiana y cuando me hacía esas preguntas, yo le decía, amiga, no hay de otra más que Dios. Solamente en Dios podemos encontrar esa tranquilidad, esa paz que podemos transmitir a los demás. Y eso me lleva a mí a leer 2 salmos para empezar este domingo con la alabanza. 2 salmos, el primero viene en el Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese tiempo nos ha enseñado que tenemos que alabar a Dios. No importa si estamos en nuestros hogares, no importa si estás en tu cama acostado viendo esa transmisión, si estás en la sala con tu familia o en la cocina solo, no importa. En todo tiempo tenemos que alabar a Dios. Y aparte me lleva a otro versículo de la Biblia, en Salmos 42 capítulo 42, versículo 5 decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así como tenemos que alabarle en todo tiempo, también decirle a nuestra alma, estate tranquila, no va a pasar nada. Alma, confía en Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios de los inicios de la tierra. No ha cambiado nuestro Dios. Ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que pudo sacar al pueblo de Egipto y partió el mar rojo en 2. Es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Es el mismo Dios que extiende su mano, que su mano en este tiempo no se ha cortado para con ninguno. Ese Dios que te dice, anímate. Estoy contigo, a pesar de que yo sé que para algunos ha sido difícil ese tiempo, que han perdido a un familiar, que han venido problemas económicos. Nosotros estamos conscientes de eso, pero Dios no nos abandona y nos dice por medio de su palabra que nuestra alma no se perturbe, que nuestra alma esté confiado, y con ello viene la alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, como lo dice el salmista, en medio de la alabanza viene el regocijo, viene la paz y viene confort a nuestro corazón. Y pues en esta mañana, para empezar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios
porque estamos una vez más juntos. Y Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor, que acaba de iniciar. Este día, Señor, que fueron abiertos los cielos una vez más para tus hijos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de todas las cosas no nos ha faltado nada para vivir en este tiempo, Señor Jesús. Tú sustentas a tu pueblo, tú eres el que lleva todo, Señor. Las necesidades, tú las suples, Padre. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada amigo que nos está viendo, a cada familiar, Padre Santo, que seas tú, Señor Jesús, y tú hables a través de tu palabra a su vida. En el nombre de Jesús, amén. Así que anímate, ven con nosotros, vamos a alabar a Dios. Comenzamos. Buenos días, Fuente de Vida. Qué bueno que estemos una vez más reunidos para alabar a Dios. Amén. Muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor quien nace de su corazón. Nunca se secará y esa ciudad se alegrará. Brotando en mi interior, gozo inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor quien nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de
Gracias, Dios, por hacernos libres del temor, por quitarnos todo yugo y por hacernos libres en tu amor y en tu gracia, Dios. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más. Espero que hayas alabado con ganas, como si hubieras estado en la iglesia, te hubieras desplayado, alabado, y no se te olvide hacerlo todo el día. Todo el día podemos seguir alabando a Dios en nuestro corazón, con nuestro sentir, con nuestro caminar. Y pues por medio de
pues válgame la redundancia de este medio. Quisiera primeramente agradecer a cada hermano, cada miembro de la iglesia, que en ese tiempo no ha dejado de diezmar. Ustedes saben que la iglesia cristiana, Fuente de Vida, pues se mantiene de las ofrendas y los diezmos que los congregantes tienen. Ustedes saben que se tiene que parar un terreno, el agua, ustedes saben que sigue llegando, la luz, y pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros también en este tiempo. Quisiera orar por ti para bendecirte y para que no falte nada en tu alacena. Señor Jesús, te doy gracias otra vez, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de estar aquí. Te pido, Señor, en esta hora que tú seas con cada hermano de la iglesia. Tú, Señor, prospera su moneda, Padre Santo. Que nada falte, Señor, en su casa, Señor Jesús, que cualquier cosa que ellos necesiten, encuentren la manera o tú suples, Señor, de alguna forma sus necesidades. Que no batallen, Señor, que cada hermano que salga a buscar un trabajo o a trabajar, tú, Señor, multiplicas su moneda, Padre, que tú multipliques y bendices a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerden, Dios ama y bendice al dador alegre. Y pues a continuación, pues un invitado especial tenemos este día para hablarnos un poco más de la palabra de Dios, que es mi padre y pastor Ramón Valenzuela. Muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, este domingo 16 del mes de agosto del año 2020. Qué bueno que se pueden sintonizar con nosotros en este canal de YouTube que se llama Fuente de Vida Hermosillo, para escuchar cada transmisión una palabra que llegue a su corazón y que pueda ser de bendición a sus vidas. Gracias porque nos están sintonizando, gracias porque ustedes pueden estar junto con nosotros cada domingo, cada miércoles, cada viernes, para poder alimentar nuestra vida, nuestra alma y sacar el mayor provecho posible de estas prédicas que nos van a ayudar. Todos nosotros nos enfrentamos de continuo con circunstancias, con situaciones muy fuertes, que hay veces que nos hacen creer que no las vamos a superar. Cada obstáculo, cada problema, cada situación que vienen a nuestra vida nos hacen sentirnos tan pequeños que parece que no podemos alcanzar a tener triunfo sobre ellas. Pero quiero decirte algo, que como hijos de Dios estaremos siempre venciendo con ayuda de aquel que nos amó y extendió su mano hacia nosotros con el único propósito de subir en la vida espiritual nuestra, no estancarnos y de poder lograr superar cualquier situación para alcanzar el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel encontramos una historia muy hermosa, una historia portentosa, una historia que habla de fe, de confianza, que habla de una dependencia total de Dios. Y yo quisiera tomar de este capítulo unos versos, del verso 45 al versículo 47 de este libro de Primera de Samuel, capítulo 17, que dice de la siguiente manera: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David
por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quisiera titular a esta plática, a esta prédica de este domingo: venciendo los gigantes que vienen a nuestra vida. ¿Y por qué de esta plática y por qué de este nombre? Porque en estos días de hacinamiento, de encerramiento, de cuarentena, en estos días que se han dedicado para que estemos guardados, para no causarnos un estrago, un mal a nuestro cuerpo, se han elevado las estadísticas de las grandes potencias enemigas a nosotros, de las grandes situaciones negativas que vienen a dañar tu vida y mi vida. Se han elevado aquellas situaciones, aquellos conflictos que no son muy sanos a nuestra mente. Y que estos obstáculos se levantan en contra nuestra para tratar de tropezar y hacer o tratar de dar un desequilibrio a nuestra vida espiritual. Quiero tratar de los gigantes que vienen a nuestra vida. En primer lugar, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Quiénes son los gigantes que se enfrentan o que nos atacan a diario en nuestras vidas? Yo te haría alguna pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Qué gigante tienes hoy en tu vida que no puedes vencer y que desearías vencerlo para poder tener un equilibrio emocional tanto en el terreno físico como en el terreno espiritual? En tu vida y en mi vida, muchas veces nos toca enfrentar obstáculos que parecen insuperables, obstáculos que vienen a frenar el avance en la vida que llevamos de relación con nuestro Dios. Estos obstáculos no los podemos vencer por nuestras propias fuerzas porque estas son limitadas, pero sí los podemos lograr tomar en el nombre del Señor y depender de Él y lograr vencerlos. Esos obstáculos, ya sean seculares o en la vida espiritual nuestra, se vuelven tan grandes que traen una visión muy particular o una misión o un propósito a nuestras vidas. Perder las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Y también trae otra particularidad que nos separan del propósito y del destino que Dios tiene para nuestra vida. Estos grandes gigantes, estas grandes montañas que vienen a nosotros, se caracterizan en tres grupos. Un grupo es la oposición espiritual. Las oposiciones espirituales son aquellas que tú y yo tenemos de continuo cada día en nuestra vida y que por allá en el
En el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe a la iglesia sabiendo él que teníamos y que tenían los hermanos de Éfeso que bregar, que luchar, que lidiar con estas huestes tremendas, estas oposiciones que se levantan en contra tuya y en contra mía. El capítulo 6 del libro a los Efesios, en el capítulo 2, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y fíjate bien lo que dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas oposiciones espirituales vienen cuando menos tú y yo lo pensamos. Se logran o entre ellos mismos maquinan pensamientos de ataque a la vida tuya cuando dormimos, cuando andamos en el trabajo, en los momentos de quietud, de ocio. Ahí llegan y nos frenan de tal manera que quieren destruir aquello que Dios nos ha dado. Hay otro grupo de estos gigantes, aquellas situaciones autoinfligidas, es decir, aquellos problemas que nosotros mismos nos creamos en la familia, en el medio social que nos toca desarrollarnos, en los trabajos, con los amigos, y problemas muchas veces que son ocasionados también por gente conocida, gente amiga, inclusive con familiares nuestros. Son aquellos problemas que traen cicatrices muy fuertes y que batallamos para que cierren esas heridas, para que puedan tener un estatus de seguridad de parte de Dios. ¿Cuántas veces en la niñez nos ha tocado escuchar testimonios de personas que han sido dañadas sexualmente, que han sido abusadas en este aspecto? ¿Cuántas ocasiones nosotros mismos creamos conflictos por pleitos, por envidias, por cuestiones de mezquinidades, por situaciones que no son ajenas ni a ti ni a mí y que vienen a sabiendas, esas situaciones que nos van a causar problema muy fuerte? Otros obstáculos son los que estamos casi viviendo a diario. Obstáculos financieros, relaciones en el matrimonio, relaciones en la familia, en la sociedad, en el trabajo, conflictos laborales que despiertan muy fácilmente la envidia, muy fácilmente despiertan en nosotros aquellas cosas que no le agradan al Señor y que pueden aterrizar también en los frutos de la carne. No importa cuáles sean los obstáculos que tú tienes o que tú vives constantemente, cualquier obstáculo que sea, tienen un solo fin. Todos tienen un común denominador que parecen ser muy grande y que no hay ninguna alternativa cómo poder vencerlos. Esas circunstancias, esos conflictos que surgen en la vida y que pueden ser muy abrumadores, que no nos dejan estar quietos,
que no nos permiten estar en paz con nosotros mismos, que parecen montañas que son insuperables. Yo quiero decirte que esos gigantes, tú y yo, los podemos derrotar. Quizás no por nuestras propias fuerzas, porque como te decía, tenemos fuerzas totalmente limitadas, pero sí, con la ayuda del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero mira lo que dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Y recuerda que tú y yo somos coherederos del reino de Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y si Él venció, tú y yo, tomados de la mano de Él, también podemos vencer. Dios está demandando hoy que dejemos de vivir en agonía, que dejemos de vivir en situaciones de lamento, de desesperación, frustrados, y que nos levantemos y podamos ir seguros a luchar contra esos gigantes, contra esas huestes que nos están quitando la paz y no nos permiten tener la victoria delante de Dios. ¿Qué representa el gigante Goliat para nuestra vida? Sería el punto número 2 que trataríamos. El gigante Goliat fue un obstáculo para David. Anteriormente fue un obstáculo horrible para los escuadrones de Israel, porque nadie quería confrontarlo, porque era un hombre de guerra, era un hombre totalmente adiestrado en las armas, y los escuadrones de Israel no tenían tal preparación. Los gigantes o el gigante Goliat que viene a nuestra vida, mi hermano, mi amigo que escuchas esta plática, esta proyección, representan los muchos obstáculos y trampas que encontramos en la vida. Y no únicamente esto es en el terreno del ámbito espiritual, también de la carne, también de las situaciones pecaminosas de nuestra misma carne, que se levantan estas situaciones para querer destruirnos y querer que nuestra vida venga a la derrota. David tuvo que vencer estos conflictos, y no únicamente por las fuerzas de él, porque David no era un hombre de lucha, no era un hombre de guerra. Lo que David tenía, y lo tienes tú y yo, tú que conoces al Señor, es la gracia de Dios. Y a través de la gracia de Dios podemos conquistar esos gigantes. Mira, David no usó ninguna artillería pesada, así que tú y yo no podemos lacerarnos. Usa lo mínimo que tengas de parte de Dios para vencer al gigante. David usó para derrotarlo únicamente una piedra y una honda. Hay veces que nosotros,
pareciera que no tenemos armas con que luchar. Mira, tenemos la oración. A través de la oración, esta es un arma poderosa que tú y yo podemos obtener las victorias delante de Dios de esos enemigos poderosos. Tenemos la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que tenemos que tomarla nosotros mismos para poder decirle a Satanás, como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado, en los días que él estuvo directamente con el Padre en ayuno y oración, y cómo Satanás se acercó a quererlo destruir allá en San Mateo, en San Marcos, y él lo destruyó únicamente con la palabra. Las 3 veces que Satanás llegó a tentar y esos gigantes llegaron a provocar en el Señor cuestiones negativas, él le dijo, escrito está, mencionó la palabra. Así que tú y yo tenemos que usar la palabra para poder ser victoriosos en todas las situaciones que nos toca vivir. Estos gigantes, estos problemas nos impiden mantenernos firmes para seguir al Señor. Una pregunta, sería el punto número 3. ¿Cuáles son aquellos gigantes que se presentan o que enfrentamos diariamente? Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios, o sea, estar atentos, ser cuerdos, estar enfocados con tus 5 sentidos y velad, porque tenemos un adversario. Y dice la palabra, porque vuestro adversario, y habla de quién es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, ese adversario quiere robar, quiere matar a las personas, a nuestras ilusiones, a nuestras esperanzas, a los proyectos que tenemos, a los anhelos que ya traemos en nuestra mente y quieren hacer que esos sueños se destruyan. Yo te tengo una noticia y es únicamente recordarte que la palabra nos ha dicho y nos sigue diciendo que el diablo fue destruido hace mucho, pero tú y yo tenemos que recordárselo día a día. Él fue destruido por el sacrificio de Jesucristo, el Rey nuestro, el Dios de nuestra vida, el Salvador nuestro, en la cruz del Calvario y sobre todo por su resurrección. Y eso el enemigo no lo quiere todavía asimilar ni lo quiere tener en todos sus ataques que manda a nuestra vida. Nosotros tenemos problema con nuestra carne, tenemos problema con nuestra vida. Te decía anteriormente, con las situaciones pecaminosas que vienen y nos atacan, nos asedian, que cada momento traen frustración a nosotros porque no sabemos cómo salir de ellas. Mira lo que dijo Pablo en Hebreos capítulo 13,
verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Te fijas que no estamos solos? El Cristo de la gloria está con nosotros a cada día. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Él permanece a tu lado como poderoso gigante. Y entonces, si Él es más grande que cualquier gigante, tenemos que tomar confianza en Él y tratar de destruirlo a través de la palabra, de la fe, de la confianza que tenemos que depositar en nuestro amado y buen Dios. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos humanos? ¿No somos superhombres? Recuerda que tenemos que depender de Dios. En el mismo capítulo 13 del libro a los Hebreos, dice la palabra en el verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué confianza del apóstol Pablo! ¡Qué confianza nos da la palabra de ir y mantenernos firmes delante de nuestro Dios! Hay una situación tan fuerte que hay veces que pensamos o sentimos que estamos bregando, que estamos luchando en una guerra sin cuartel. Pareciera que estamos teniendo una lucha cuerpo a cuerpo, con huestes que ni sabemos de dónde salen o cómo vienen a nuestra mente, con fuerzas ajenas a nosotros y muchas veces nos hacen demasiado daño. A David le hizo daño aquel gigante. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, en el verso 11, mira lo que dice la palabra para ti y para mí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. El gigante quiso intimidar a los escuadrones de Israel y a David, por supuesto. No es lo mismo que te pasa a ti y me pasa a mí. No nos quieren intimidar la familia que no conoce a Dios, los amigos. A ti, joven, que me estás escuchando, no te quieren intimidar en la escuela secundaria, en la educación media superior, en la superior, porque eres conocedor de Dios, porque esperas en Él, porque confías en Él. No te quieren hacer quedar mal en el mismo círculo en que te mueves con ellos. Claro que sí. Y no me vas a decir que no, porque a mí me pasó. Le pasó a mis hijos en la universidad, le ha pasado a todos los muchachos que han pasado por alguna situación, queriéndonos intimidar, tratar de que nosotros nos avergoncemos, porque no somos como ellos, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, porque no tratamos de quedar bien con ellos. Pero déjame decirte que David no se dejó intimidar. Y ni tú ni yo tenemos que dejarnos intimidar por el enemigo ni por nuestras familias. Tenemos que tener bien definida una situación
que tenemos con Cristo. Mira lo que dice el libro de Filipenses. Por allá en el capítulo 1 de este libro. Y en nada estés intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ti y para mí, que conocemos al Dios grande, es motivo de salvación, y esto viene de Dios. Entonces, ¿por qué dejamos que nos intimiden? ¿O es que acaso ignoras las armas que tenemos para luchar de nuestro lado? ¿Es que acaso no has ido a la palabra y has encontrado una grande verdad que nos da el Señor en Efesios 6:11 o 6 del 10 al 18? Que ahorita te leía ya Efesios 6:11. ¿Cómo son las armas? ¿Cómo son las deidades negativas? ¿Cómo son los gigantes que vienen a nosotros? Que parece que nosotros estamos más chicos que ellos. Déjame decirte que en Cristo somos más poderosos que cualquier cosa que llega a tu vida, porque en Él somos más que vencedores. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, del verso 12 en delante. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que te leí ahorita, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ve lo que dice el verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes. Efesios nos da una armadura tremenda. Nos habla de un cinturón que tenemos que fajarlo o abrocharlo bien en la cintura. Nos habla de la coraza de justicia que debe de estar perfectamente en el sitio que le corresponda. Nos habla de una verdad que está cimentada en la palabra de Dios, de que nos calcemos bien los pies con el evangelio de la paz. Y cuando conocemos el evangelio de la paz, podemos apagar todos los dardos del enemigo que llegan a nuestra vida. Y además, algo muy importante, tenemos que ponernos bien el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otro punto, nos hemos olvidado de un arma poderosa en la cual podemos encontrar la victoria contra las huestes que nos dañan, que es la fe. Debemos ejercitarnos en la fe. Debemos nosotros confiar en el Señor todos los días de nuestra vida. La fe es un arma poderosa contra el enemigo. Ejercer esa fe puede traernos grandes recompensas. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Dice Juan en el capítulo 5 de su primera carta, en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Pero esa fe, hay ocasiones en que no la tomamos porque vienen a nuestra vida 3 situaciones tremendas. Yo no tengo las suficientes armas espirituales o no las he cultivado para poder ir a vencer. Otra, nos sentimos menos. Y aquí es donde pesamos en balanza a la vida del cristiano. Aquel es mejor que yo, o aquel sabe más, o aquel otro está más cerca de Dios. Déjame decirte que tú, como hijo de Dios, vales lo mismo que aquel que comienza o que tiene mucho tiempo sirviendo a Dios. Es necesario que creas en la palabra, que tomes la fe que te corresponde para vencer todas esas artimañas del enemigo. Y mira lo que dice el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Predicamos, testificamos que Él es el Salvador, que Él es el que nos ayuda, que es el que nos da la salida. Pues también creamos que Él es el que nos va a dar la victoria en cualquier situación que nos encontramos, sea física, sea espiritual, sea de relación, sea cual sea el problemón en que te encuentres y me encuentre, Dios nos va a dar la salida en el nombre de Él. Usa tus armas. Aprende a depender de ellas. Cristo nos ha dado situaciones fuertes como la palabra que decíamos anteriormente, la Biblia. ¿Y sabes qué? Nos ha dado una cosa grande: el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que en el nombre de Cristo se dobla toda rodilla. Y cuando decimos que se dobla toda rodilla, también el enemigo se sujeta a ese nombre poderoso que es sobre todo nombre. Úsalo para que podamos salir airosos, victoriosos en esas situaciones que confrontamos cada minuto, cada segundo. Otra situación que podemos usar contra esos gigantes que vienen a nosotros es tener una perspectiva correcta de quién eres tú y de quién soy yo. David supo quién era él. Cuando se llegó contra el gigante Goliat, él sabía perfectamente que él era un pastor de ovejas. Y cuando fue con el rey Saúl para decirle que él iba a derrocar a Goliat, Saúl lo vistió con una armadura que David no pudo moverse y la dejó. Muchas veces tú y yo queremos vencer con armaduras que no nos conviene, con armaduras que no nos competen como cristianos. Debemos de tener una perspectiva perfecta de quién eres tú y de quién soy yo. David, cuando se presenta con Saúl y con Goliat, él se vio como un gigante cazador, con un hombre que dependía de Dios. Sabía quién era él, y tú debes de saber perfectamente quién eres tú delante del Señor. Mira lo que dice Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti. Ahí está la perspectiva de David. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué interesante, mi hermano, mi amigo, es saber que tú y yo dependemos de Dios. El libro a los Romanos, capítulo 8, verso 37, dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, de Jesucristo, que nos amó. Hermano, la victoria no es por ti ni son por mis fuerzas. Es porque confiamos en el nombre de Jesús. Y cuando esperas en Él, yo creo que Él va a hacer todo posible para que tú y yo seamos victoriosos en Él. ¿Quién eres tú en Cristo? Eres un hijo de Dios. Eres un coheredero de las gracias abundantes de Cristo para tu vida y para mi vida. Dependamos pues de esa gracia. Sepamos que como hijos tenemos la garantía de ir contra los enemigos y obtener la victoria en Jesucristo. Usa bien tus armas. Dependamos correctamente del Señor. Depositemos la confianza en Él. Obtengamos o tomemos toda la armadura, tanto ofensivas como defensivas, de parte de Dios. Tenemos mucho que tomar para derrotar al enemigo de nuestra vida. Basta de estar sufriendo. Basta de estar viviendo, y te lo digo poniéndome yo primero, por ejemplo, en altas y bajas, en situaciones recordando el pasado, el ayer, las frustraciones que nos traen congoja, agonía, sinsabores. Basta de poner un alto a esos gigantes. Y los vamos a derrotar usando las armas poderosas que nos ha dejado el Señor en su palabra. Confiemos en la palabra. Hagámosla nuestra, pero no vamos a saber esas armas, no las vamos a conocer si tú no vas y lees, te comes esa palabra y la haces tuya. Por eso, cada vez que predicamos por estos medios, le decimos a ustedes: lean la palabra, ayunen, confíen en Dios, dependamos de Él, porque solamente en Él encontraremos la victoria a nuestros conflictos. Que nuestro enfoque, amados hermanos, siempre debe de estar puestos en una confianza tremenda en Dios. David venció al gigante, y dice el pasaje que cuando se llegó contra David y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, soltó la piedra a través de la fuerza de aquella onda, y la piedra quedó incrustada en la frente del gigante. No era la fuerza de David, era la fuerza de Dios. El gigante cayó. David fue, cortó la cabeza y la llevó a los escuadrones de Israel para que confiaran y supieran quién era
el Dios de ellos. No fue la fuerza física de David, fue la confianza que David puso en Dios. Mi hermano, te reto y reto a mi vida a que busquemos la confianza en el Señor. ¿Van a venir problemas? Claro que sí. Situaciones, sí van a venir. Vicisitudes que parecen muy altas, pero confiemos. Si Cristo ha vencido, tú y yo en el nombre de Él podemos ser más que victoriosos. Permíteme, por favor, orar por ti y pedirle al Señor que después de esta palabra sea un parteaguas en tu vida y en mi vida, que podamos depender de Dios, que podamos levantar nuestra vista a Él en los momentos críticos y que nuestra mano se pueda unir a la mano de Él y no soltarnos de Él. Señor, en esta hora, en el nombre tuyo y por los méritos tuyos vengo a ti para pedirte por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo, mi amiga que está escuchando, Señor, esta transmisión, que de hoy en adelante su vida pueda marcar un después y un futuro que viene de porvenir. Señor, que la presencia tuya venga y traiga paz en medio de la adversidad, en medio de los obstáculos, en medio de los gigantes que nos toca vivir. Ven y hazte presente en la vida nuestra, que tu presencia cobre ánimo y que sepamos quiénes somos, en dónde estamos, en quién hemos creído y quién eres tú para nuestra vida. Tú eres el dador de todas las cosas hermosas que nos hacen más que vencedores, porque confiamos en tu nombre, porque tenemos la palabra en nuestras manos, que es una lanza, una espada fuerte para vencer a los gigantes. Ayúdanos, bendícenos, que podamos salir airosos de cualquier situación, poniéndote a ti siempre de nuestro lado y esperar en ti. La Biblia dice que confiemos en ti y que tú, Señor, harás lo imposible posible, lo harás en nuestra vida para que nuestra vida camine en bienestar, en tranquilidad y en paz. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Te bendigo. Le pido al Señor que siempre sea contigo. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión. Que el Señor te guarde, el Señor te prospere en todo, y recuerda tomarte de la mano del Señor para vencer todos los ataques del enemigo que vienen a nuestra vida. Hasta luego. Fue un gusto tenerte con nosotros una vez más. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro nuevo canal de YouTube, Fuente de Vida Hermosillo, donde encontrarás todas las predicaciones. Dios te bendiga.